Entonces, ya hemos visto la parte de definición y hemos visto la parte de ejecución. Nos introducimos ahora en la parte de conclusiones, ¿sí? Entonces, el 22º paso será elaborar conclusiones generales. Para ello vamos a interpretar los valores obtenidos para cada uno de los indicadores y los índices. Vamos a tratar de identificar posiciones relativas de los ecosistemas, en caso de que estemos observando algo comparativo. Vamos a identificar tendencias en el caso de que hemos hecho un enfoque de tipo diacrónico, y podríamos asociar trayectorias con manejos técnicos, ¿sí? Otro aspecto importante es detectar los puntos débiles. En los diagramas de AMEBA aparece muy claramente cuáles se alejan más de los puntos del óptimo. Entonces esto nos está mostrando, nos está indicando cuáles son los puntos débiles y sobre los cuales nosotros tendríamos que tratar de asociarlo a alguna causa. Y también lo otro, poder visualizar las asimetrías que existen entre cada una de las dimensiones que nosotros estamos observando. Recordemos que lo que tratamos de hacer bajo la idea de sustentabilidad es un análisis integral y de tipo sistémico. Y como último paso es elaborar las propuestas finales, ¿sí? En algunos casos, si es un proyecto de investigación, si es un trabajo de investigación, serán las conclusiones, y en otros es hacer interpretaciones en vistas de obtener posibles soluciones o establecer propuestas para alcanzar objetivos. Y también en muchos casos lo que hay son como retroalimentaciones. Entonces, a partir del proceso de evaluación del ecosistema, identificamos puntos críticos. Estos puntos críticos les pusimos soluciones, ejecutamos esas soluciones y volvemos a medir, ¿sí? O en otras situaciones es reemplazar algunos indicadores que no habían tenido el desempeño que nosotros queríamos por otros indicadores, o mejorarlos en vista de que nuestras miradas sobre esos ecosistemas sean más objetivas. Entonces llegamos nuevamente a la figura en la que yo les mostraba al inicio, es decir, cualquiera de estos marcos de evaluación de ecosistemas, ¿sí? Que constituyen guías flexibles y orientativas acerca de cómo obtener y construir e interpretar indicadores de sustentabilidad aplicados a los agroecosistemas. Habíamos expresado que todos reunían en definitiva tres grandes etapas: la de definición, de ejecución y la etapa de conclusiones. Así, para la etapa de definición, era muy importante concebir la pregunta y el objetivo del trabajo, para luego desprender el enfoque que le íbamos a poder dar, si era sincrónico o diacrónico, ¿sí? En la etapa de ejecución había una consideración acerca de la descripción del ecosistema, de modo de ajustar la siguiente etapa, que es la de construcción de indicadores, al caso que estamos observando. La de la construcción de indicadores con cada uno de los abordajes que vimos, el integral y los sistémicos. La parte de estandarización y de análisis de datos, ¿sí? Y luego la etapa de conclusiones, que en algunos casos son conclusiones generales, otras por puntos débiles, y otras involucran una retroalimentación del sistema. En función de lo que les he venido relatando, resulta importante preguntarnos dónde está la rigurosidad del método, ¿sí? En primera instancia, lo que tenemos que hacer un esfuerzo enorme es tener claridad en los objetivos que nos vamos a proponer hacer, ¿sí? El objetivo que nos vamos a proponer para aplicar esta metodología, ¿sí? Y asociado al objetivo, ¿cuál es la pregunta que nosotros nos queremos responder, ¿sí? Una vez que ya tenemos eso, tenemos que visualizar con qué marco teórico nosotros vamos a interpretar los resultados que vamos a obtener. El marco teórico nos sirve para dos cosas: por un lado, para poder construir los indicadores, y luego para poder interpretarlos. Sin ese marco teórico no tengo herramientas conceptuales que nos permitan poder obtener conclusiones, ¿sí? A partir de este marco teórico también, y de haber tenido claridad en los objetivos, hay que hacer una definición clara y coherente de las dimensiones de análisis, ¿sí? Y ver cómo interactúan entre esto, que haya correspondencia y confiabilidad en los indicadores, ¿sí? Observar claramente y ver si es necesario que haya ponderación, ¿sí? Y luego de que obviamente que la recolección de los datos sea lo más rigurosa posible y lo más confiable posible y precisa sobre todo. En esta filmina les muestro distintos marcos de evaluación de ecosistemas que ustedes pueden encontrar en la bibliografía, y algunos de ellos nosotros vamos a trabajar en el trabajo práctico. Uno se denomina método multicriterio, pero que si ustedes lo buscan en la bibliografía no va a aparecer como método multicriterio, sino más bien es una construcción que se ha venido haciendo desde la disciplina económica, en el sentido de observar más aspectos que solamente el resultado económico.
y a partir de esas contribuciones se fue aplicando la idea de sustentabilidad, ¿sí? Otro marco es el de evaluación rápida de salud de cultivo y calidad del suelo, ¿sí? En donde solamente se observan, fíjense, los aspectos ambientales o aspectos ecosistémicos de los agroecosistemas. Otro marco que es argentino es el de evaluación utilizando indicadores de sustentabilidad, que fue propuesto por Sarandón. Otro es el MESMI, que es de México, por Astier y Macera. Hay uno que se llama método del umbral mínimo, que está muy poco desarrollado, no es muy abundante en la bibliografía, pero se lo pueden cruzar. Y uno de matrices de interacción, que un poco se los conté yo en el tercer audio, en el tercer video. Entonces, ya habiendo visto los marcos teóricos, ya habiendo visto la secuencia y los pasos y las distintas consideraciones que tenían estos marcos de evaluación de agroecosistemas, ¿sí? Y de por qué se fueron construyendo, podemos empezar a tratar de esbozar algunas ventajas y algunas limitantes que tienen estos marcos de evaluación. Por una parte, dentro de las ventajas podemos decir que claramente es una herramienta que nos permite operativizar el concepto de sustentabilidad y que es para lo cual se crearon, ¿sí? En eso no hay duda, lo operativizamos, ¿sí? Nos permite trabajar en forma paralela y también interactiva las dimensiones sociales, económicas y ambientales, por lo tanto se está ajustando la idea de sustentabilidad. Como primer limitante, y no menor, y donde tenemos que prestar mucha atención, es que la selección de los objetivos, los atributos, los indicadores y la forma de agregación de estos, además de que tenemos que construir valores umbrales, medios o de referencias, y también las formas de ponderación, si no están debidamente argumentados y desarrollados, nos van a expresar aristas de arbitrariedad, por lo tanto los resultados pueden ser ampliamente discutibles. Otras ventajas y limitantes que aparecen, que emergen, es que como ventajas que nos permite priorizar y seleccionar un conjunto de indicadores que van a estar ajustados al objeto, al ecosistema que estamos describiendo, y al problema de estudio, ¿sí? A la pregunta. Estos indicadores, esta selección y este proceso de priorización tienen que concebir necesariamente esto, ¿sí? Y que otra ventaja que es importante, que es una herramienta de diagnóstico, pero también es flexible, porque puede ser una herramienta de investigación y también puede ser una herramienta de intervención rural. Por lo tanto, depende quién lo tome la herramienta, con qué características la ponga en ejecución y cuáles son los fines de esta herramienta, se puede ajustar a un caso y otro, ¿sí? Dentro de las limitantes, dos aspectos a destacar es que no siempre se analizan las interacciones entre variables, por ello yo les comenté que los abordajes en la construcción de los indicadores han ido cambiando desde abordajes integrales a abordajes sistémicos, para que justamente tomar las interacciones entre las distintas dimensiones. Y el otro elemento delimitante es que la descripción del contexto biofísico y socioeconómico puede no resultar suficiente para identificar heterogeneidades sociales y biofísicas necesarias al momento de hacer comparaciones. Si bien estos marcos lógicos, estas estructuras flexibles que hemos construido, ¿no?, hasta estarían atendiendo esta situación, hay veces que quizás una errónea descripción de lo biofísico y lo socioeconómico nos impide visualizar ciertas heterogeneidades ambientales y sociales. En función de todo lo que venimos charlando, me parece propicio de mostrarles algunas consideraciones a tener en cuenta al momento de llevar adelante una evaluación de agroecosistemas implementando alguno de estos marcos de evaluación. En primera instancia es que debemos hacer una selección rigurosa del marco teórico para justamente una buena interpretación y sobre todo también de las variables sociales, ¿sí? De que algo que me faltó comentarles es que en muchos trabajos que he podido leer vinculan ciertos aspectos sociales con, por ejemplo, manejos productivos cuando no necesariamente tienen un vínculo o una relación. Entonces dicen, bueno, como indicador social dicen nivel de escolarización, y lo que está observando es manejo de suelo. Entonces el vínculo entre el manejo de suelo y el nivel de escolarización resulta difícil de que haya una relación determinista o de un condicionamiento fuerte entre uno y otro, si lo que quiero ver es cómo afecta el manejo del suelo a la sustentabilidad, ¿no? Eso es un ejemplo en donde yo tengo que tener claro el marco teórico y la pregunta para definir las distintas categorías y las distintas variables, ¿sí? En ese sentido, bueno, la claridad de la pregunta es lo que nos va a ordenar cada uno de los pasos a seguir. Estos marcos funcionan mejor para trabajos más de tipos descriptivos, es decir, esto que nosotros estamos haciendo
tiene mayor capacidad descriptiva que explicativa. Las explicaciones se basan muchas veces en relaciones deterministas entre variables, y acá la mayoría de las categorías que nosotros hemos observado son más bien variables que actúan como condicionamientos a ciertos procesos, ¿sí? Entonces nos resulta difícil establecer relaciones unidireccionales entre una variable y otra, ¿sí? Respecto a las sugerencias a largo plazo, hay que prestar atención y ser cautelosos, ¿sí? Tratar de no caer en un determinismo, ¿sí? Ya que la sustentabilidad no es un punto de llegada, sino que es un continuo y dinámico acercamiento hacia una zona de sustentabilidad, debido a que van cambiando los contextos y no nos permite llegar a esas afirmaciones. Finalmente, comentarles que las evaluaciones de sustentabilidad, las evaluaciones de los ecosistemas desde un enfoque de la sustentabilidad, solo nos permite describir en definitiva la insustentabilidad, pero no así la explicación profunda de la misma, ¿sí? En esto que les decía anteriormente, ¿no? Estos marcos de evaluación del ecosistema se ajustan a casos, a estudios de casos que son semi-cuantitativos y que sobre todo describen, ¿sí? Pero no tanto encuentran una explicación y menos que esa explicación sea de una profundidad que despeje todo tipo de dudas, ¿sí? Mediante la descripción, lo que vamos a estar haciendo nosotros, y al marcar los puntos débiles, en definitiva estamos describiendo aquellos aspectos de insustentabilidad o donde no está contribuyendo a la sustentabilidad de esos ecosistemas, ¿sí? Luego, no existe una homogeneidad ni legitimidad sobre las metodologías para evaluar la sustentabilidad, ni tampoco sobre los indicadores. Todos estos son elementos para poder construir, ¿sí? Y si bien ninguno de los marcos de evaluación que les demostré recién, MESMI, la evaluación mediante indicadores de sustentabilidad o el de salud de cultivo, presenta características superadoras, sí me parece conveniente decirle que algunos tienen más consideraciones para trabajar en forma sistémica y otros menos consideraciones, o trabajan más en forma integral. Así el MESMI, por ejemplo, el método de matrices, aborda la idea de la sustentabilidad, se mete justamente en esa arena y en esa tensión entre los aspectos, entre dimensiones y dimensiones, para ver qué es lo que está desprendiendo y qué es lo que emergen de esas interacciones. En cambio, los otros sistemas son sistemas integrales que actúan por agregación, y que más allá de los gustos que pueda tener uno u otro y de la implementación de uno u otro, es importante considerar esto porque trabajar de una mirada sistémica involucra un marco teórico, involucra una conceptualización de los indicadores con un poco de mayor profundidad conceptual y teórica que hacerlo en forma integral. Finalmente quería darle las gracias por la atención. La temática de los indicadores de sustentabilidad y en particular los distintos marcos que se han ido construyendo para la evaluación de los agroecosistemas es una temática que, como les decía en un principio, lleva unos 30 años, como mucho 30 años de desarrollo, lo cual es muy nuevo, que ha obtenido muchísimos productos y ha obtenido muchísimos resultados muy interesantes, que constituye una herramienta muy fructífera para poder trabajar, que se han obtenido lindos y muy calificados trabajos, que todavía queda mucho por desarrollar, ¿sí? Y que en definitiva esta herramienta, aún así con las limitantes que yo les cité, se plantea como superadora de la observación unidimensional que propone la economía clásica. Bueno, muchas gracias por su atención, nos estamos viendo.